No es el mejor momento ni la mejor hora para hablar de humanidades humanistas porque nos están abandonando todos, pero no podemos suspender la exposición de ninguna manera. Pero creo que voy a ser más corto, por lo menos ese consuelo para ustedes, más corto que el resto, aunque el tema es de nunca acabar. Creo que la educación en Perú, por lo menos en el Perú y en países que tienen la misma problemática, que yo llamo hispanoandinos, y me refiero a Ecuador, Bolivia, Perú, tienen problemas educativos, tiene el problema educativo, como creo que ya felizmente la mayoría lo reconoce, como el problema de fondo de nuestra sociedad. El problema más importante, ese problema que si de solucionarse, en cierta manera creo que nos sacaría de su desarrollo. Creo que la causa, de todas estas causas, de esta complejidad de causas de la debacle educativa, incluida la universitaria en el Perú, porque ya no es solamente crisis, crisis estamos hace mucho tiempo, ¿no? Ahora ya no es crisis, es otra cosa peor, cualitativamente más grave, que yo le llamo debacle porque ya no sé qué nombre ponerle. Y estamos en el penúltimo lugar, y esa quizás sea la diferencia con México, una diferencia muy grande, a pesar de tanta similitud y tanta analogía, ¿no? de todo tipo. A pesar de ello, nosotros estamos en el penúltimo lugar en educación en América Latina, y creo que México está, al menos la UNAM, entre las mejores universidades del mundo, ¿no? Creo que el factor principal, porque hay muchos factores, por ejemplo, los sueldos de los profesores, es un factor. Otro factor, las estructuras, infraestructuras y todas las superestructuras, y los planes de estudio y los currículums. Pero de todos esos problemas, ¿cuál es el de fondo? A mi parecer, porque acá yo no voy a, digamos, repetir alguna teoría, sino voy a decir lo que pienso, por lo tanto no voy a decir una verdad, ¿no? Sino solo un punto de vista de lo que creo sobre la palabra humanidades y humanismo. Bueno, decía que la educación está mal porque hay muchas causas, pero hay una que creo que es determinante, y justamente la mencionaba nuestro invitado de honor, el doctor Alberto Santana, la escolástica. Creo que de todos los factores educativos que tienen que ver con esta debacle, la escolástica, que es la visión educativa predominante, no digo una porque la vida es compleja, es una mezcla, es mixta, pero hablamos en general, ¿no? Para orientarnos. Hablamos de modelos, no de realidades, modelos mentales. Yo le llamo, coincidiendo, creo, probablemente con el doctor Santana, la escolástica es una concepción educativa que no se fue nunca, a pesar de la independencia y de la república y de la democracia y de todo lo demás. Nunca se fue porque nadie la despidió. Nadie cambió la educación cuando pasamos de la colonia a la república. No hubo, creo que ni siquiera un intento de reforma. Creo que ha habido dos grandes intentos en el siglo XX, y el último de un gobierno dictatorial, pero creo que sí tuvo la decisión política de cambiar, pero desde su punto de vista, ¿no? Un militar peruano como Juan Velasco. Bueno, esa para mí es la razón principal, pero hay otras, ¿no? Hay otras casi tan graves, y una de ellas es que en los años 71, si mal no recuerdo, por ahí, desaparecieron las humanidades de las universidades peruanas, y solo en la Universidad Católica de Lima, que por algo es la mejor, creo, mantuvo sus 2 años de humanidades de años previos. En las demás desaparecieron. Tuve la suerte de pertenecer a esa generación que creo que recibió esos 2 años de humanidades con profesores que todavía eran buenos, y para mayor suerte creo que muy buenos en ese momento, por una serie de casualidades más que programas o reformas, ¿no? Y nunca más, porque eso desapareció y la crisis siguió ahondándose, y creo que no salimos. A mí me parece que se está agravando. Me llamarán pesimista o alarmista, yo le llamo realista. Lo peor que podría
podríamos hacer es engañarnos, ¿no?, a nosotros mismos, hablando de humanidades, precisamente. La otra razón entonces fue esa. Hay otras, no quiero pelearme esta noche, creo que hay otras, algunas instituciones terribles que le han hecho un daño terrible, ¿no?, a la educación peruana, ¿no?, y que nadie ha trabajado, nadie ha investigado, no ha habido discusión al respecto. Pero, ¿qué son las humanidades? Yo voy a citar a un rector de la Universidad Católica de Lima, ex rector, Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad, no sé si lo reconocen. ¿Qué dice Salomón Lerner? Estuvo acá en la UNSA le dio un premio, un título, honoris causa, y esa noche dijo esto sobre las universidades. Las universidades, si son fieles a su espíritu original, a ese ethos fundamental que se haya condensado en la idea de una formación humana integral, no por especialidad, pueden y deben cumplir con la señalada tarea de modelar a sus estudiantes dentro del espíritu que inspira al sistema democrático y, adentrándose en los valores que la democracia supone, convertirse en gestoras de la formación de un espíritu ciudadano rico y plural. Él es católico, él es un gran cristiano, pero él habla aquí como pagano, no habla de valores católicos, a pesar que él es católico y rector de la Universidad Católica. Habla de, repito, educar a los estudiantes dentro del espíritu que inspira el sistema democrático y, adentrándose en esos valores de la democracia, convertirse en gestoras de una formación de un espíritu rico, un ciudadano rico y plural. Dice, ahora bien, eso no va a ocurrir si ella consienten en reducir sus funciones al simple cometido de productos técnicos. Es exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, el derecho, que es mi carrera, no digo especialidad, yo no creo en la especialidad, y menos en derecho, ¿no? Quizás por eso me ha invitado el profesor Rosita, ¿no?, por no creer en la especialidad. Y si leen mi tarjeta dice especialista en nada. Entonces, ¿por qué Salomón Lerner, católico, apostólico, cristiano, rector, ¿no?, habla así? Por su educación humanista, ¿no?, por su buena educación, que es la que da esa universidad, y lamentablemente creo que es una de las pocas en todo el país. No dice que hay que difundir el catolicismo, sino las ideas de la democracia, o sea, libertad, igualdad de derechos, no discriminación, dignidad, especialmente, que no se habla de la dignidad en el Perú, ni siquiera se habla. Está en la Constitución, en el artículo 1, pero nuestra sociedad, como decía Octavio Paz también hablando de México, anda por otro lado, ¿no? Lo moderno son las leyes y las constituciones, pero la sociedad, al menos la peruana, creo que todavía es vieja. Valores viejos, tradicionalismo, etcétera, etcétera. Volcado al pasado, costumbre, poca crítica, escolástica. Y la escolástica significa memorismo, repetismo, dogmatismo, mentalidad acrítica, tedio, aburrimiento, y esas son las razones, creo, por las que la educación está así. Y la otra, la eliminación de las humanidades. No saben lo que se pierde, ¿no? Al menos si las humanidades son buenas. Es como un vacío que ustedes tendrían que llenar, independientemente de lo que les exijan. No podrían ser buenos profesionales sin humanidades, y si no se los da la universidad, creo que ya no lo da, es algo como un relleno que es peor, creo, que si no existieran, ¿no?, las humanidades. ¿Y por qué? Porque aquí no hubo humanismo, porque aquí no hubo renacimiento, porque aquí no hubo reforma protestante, porque aquí no hubo ilustración, estaba prohibida además, y además, ¿quién iba a leer en francés en esa época? 1820, en la época de la independencia, ¿no? Habían 4 gatos en el Mercurio peruano, los libertadores, que tenían formación moderna, o sea, basada en valores modernos, como la libertad, ¿no?, como la independencia. Pero el resto sigue igual, y estamos en el 2014. La escolástica, por eso digo, es fundamental. Es el mal, el enemigo
público número 1 de la educación peruana. El problema es que cómo se radica eso sin chocar con su fuente eclesiástica y religiosa, que es el catolicismo, que es tan conservador en el Perú, empezando por su cardenal Cipriano. La palabra humanismo es vaga, en realidad creo que ya nadie sabe qué cosa es humanismo. Pero además porque ha habido apropiaciones. La izquierda cristiana se ha apropiado de las instituciones de derechos humanos y la gente cree que derechos humanos es eso que los izquierdistas cristianos dicen que es derechos humanos. Esa es la imagen que tenemos. Algo así como una especie de caridad, de buena gente, bueno, eso creo que mucha gente llama humanismo. Y es, yo diría, probablemente más cristiano que humanista, que pagano, porque el humanismo nace en la cultura pagana, o sea, en Grecia y en Roma. No solo en Grecia, como Heidegger mismo lo demuestra muy bien a partir del derecho que se había mencionado. El humanismo, ¿qué es, finalmente? Para simplificar e ir rápido, porque es algo que renace en el Renacimiento, en el siglo XV, pero ya con siglos de cristianismo. Entonces ya no es el humanismo del Renacimiento, ya no es el original, pero de hecho es un humanismo. El humanismo original es pagano, o sea, no cristiano o precristiano. Para el humanismo, el interés primordial es el ser humano, el hombre, como se decía machistamente antes. El hombre, por encima de la naturaleza y de los dioses, porque ellos tenían dioses, no tenían un Dios único. No entendían mucho eso del Dios único. Era también el amor por la libertad como valor. Por eso inventan un sistema político adecuado a la garantía de la libertad, que es la democracia, que también es un invento griego. Entonces, en el Renacimiento no renace solamente una u otra cosa, no sé, la arquitectura, las volutas, no sé, los tipos de arte. Renace la concepción del mundo pagano. Y renace la ética pagana, que no es cristiana, que no cree en el pecado, ni en el Dios único, ni en la moral, que está antes del bien y del mal, no más allá del bien y del mal, sino antes del bien y del mal, moral, ¿no? Por eso no prende en nuestras sociedades, porque nuestras sociedades no tuvieron renacimiento, no tuvieron reforma, no tuvieron ilustración, o iluminismo, o edad de la razón. Por eso no hemos llegado, creo, disculpen ustedes, como peruanos, como país, creo que no hemos llegado a lo que Kant llamaba edad de la razón. Y creo que Marx tenía razón cuando decía, vivimos la prehistoria de la humanidad. Y Mariátegui decía, cuando fue a Europa, dijo, solo en Europa he podido ver todo lo primitivo y caótico que es mi pueblo. Se refería al Perú. Ha cambiado desde la época de Mariátegui, está peor. Sabemos que está peor, ¿no? Con todo lo que está pasando. Ya no necesito mencionarlo, ¿cierto? Nada, con todo lo que está pasando. En todos los aspectos de la vida peruana, casi. Salvo en los que siempre están bien. La literatura, el vóley femenino, el folclore, la comida, ¿no? Hay algo. Entonces, por sobre la naturaleza y los dioses, el hombre. Y fue tan fuerte este renacimiento de lo pagano, ¿no?, que hasta los papas se contagiaron del paganismo. El Papa Borgia, Alejandro VI, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que era mucho menos cristiano que yo, que he tratado de dejar el cristianismo 30 años más o menos, ¿no? Creo que esos papas eran pura y simplemente paganos, porque no pensaban como paganos, sentían como paganos, ¿no? Por su cultura, su educación, eran clase alta, ellos los que más absorbieron, o más expresaron, o mejor expresaron junto con los artistas este renacimiento. ¿Qué dice Fernando Savater de este humanismo primigenio, original, que es el humanismo griego y romano, o greco-latino? Dice, los griegos, Fernando Savater, un gran filósofo español, yo sé que acá no lo conocemos mucho, no lo conocen mucho, deberían leerlo porque escribe para jóvenes. Los griegos sintieron pasión por lo humano,
por sus capacidades, por su energía constructiva y destructora, por su astucia y sus virtudes, hasta por sus vicios, admiraban al hombre. Otros pueblos se plasmaron ante los prodigios de la naturaleza o cantaron la gloria misteriosa de los dioses, pero Sófocles resumió la opinión de sus paisanos griegos al escribir en una de sus tragedias: de todas las cosas dignas de admiración que hay en el mundo, ninguna es tan admirable como el hombre, Eso es entonces humanismo. Entonces, el humanismo actual, un humanismo cristiano, como se dice, ya es otro humanismo. Creo que es posible conciliar el humanismo con el cristianismo, pero eso creo que no está al alcance, lamentablemente, por la cuestión educativa, de todo cristiano. Creo que más bien los más grandes cristianos han podido conciliar estas visiones, yo diría, opuestas y hasta incompatibles desde cierto punto, el cristianismo y el paganismo. Pero en ciertos cristianos creo que esta contradicción se ha disuelto de alguna manera, y son precisamente los que a mí me han provocado, creo, más admiración. Por ejemplo, Miguel de Unamuno en nuestro país, Vallejo, el poeta, Mariátegui, el marxista, Nietzsche, Dostoyevsky, Søren Kierkegaard, el primer filósofo existencialista. Eran filósofos de una época en que todavía estaba la modernidad, ¿no?, como sociedad, pero ellos ya pensaban más allá de lo moderno. Ellos pensaban ya más allá de lo puramente racional, de lo puramente lógico. Ellos recuperaron, gracias al movimiento romántico alemán, entre otras cosas, la pasión, lo que no es racional, el instinto, la imaginación, ¿no?, la religión, el sentimiento religioso de la vida también, ¿no?, lo inconsciente, eso se recuperó, ¿no?, en ese mundo tan racional, tan científico, tan positivista, diríamos ahora, que terminó en 2 guerras mundiales, y ellos, los europeos, hicieron la autocrítica. Se necesitan personas que vean las cosas integralmente. Así empezó la universidad en la Edad Media europea. La universidad no era para ir a sacar cartón y título y profesión como es ahora, ya que ha llegado al colmo, ¿no?, de la degradación, creo, educativa en nuestro país. Ya pasa todo. No era para educar, y bueno, pocos podían educarse, no era como, ¿no?, pero no se iba a la universidad, uno no se matriculaba en Derecho en la Edad Media para sacar título de abogado, sino para aprender a pensar, para aprender a mirar las cosas y los problemas como son. ¿Y cómo son? No están separados, como dijo, creo, el doctor Santana. No están separadas las cosas en la realidad, la economía, la política, la ética, no están separadas. Nosotros las separamos por nuestra humana capacidad de abstraer, etc. Pero después terminamos confundiendo lo que es abstracto con lo que es la realidad, que es concreta, o sea, unidad de múltiples determinaciones, como decía, creo, Hegel. Y se necesita personas que vean las cosas integralmente, de manera completa, total. Porque si no, ¿cómo puedes conducir tu vida o la de los demás si no ves integralmente la realidad? Si solo ves un aspecto, por ejemplo, ¿no? Por eso se hablaba también, la doctora Teresa, de interdisciplina. Es que ya no se puede más. Las especialidades no sirven. Lo he comprobado en Derecho. El especialista en civil, el especialista en penal, ya no sabe civil, ya no sabe penal. Porque se ha hecho tan complejo que necesitas conocer todo el sistema jurídico para ser buen especialista en civil. Pero conocer todo el sistema jurídico requiere una formación. ¿Qué formación? El humanismo. Se requiere literatura, se requiere filosofía, antropología, ciencias sociales, artes, sobre todo artes. Y creo que la literatura es la reina. Y no sé si entendí bien a nuestro vicerrector, pero creo que lo puso a Vargas Llosa por debajo de no sé qué estadística, porque era literatura, supongo. No sé si espero haberlo malentendido. No recuerdo exactamente los términos que utilizó. Pero no se puede decir que una novela de Vargas Llosa valga menos que un asunto económico. A mí me parece que es más bien exactamente al revés, que la literatura vale muchísimo más de lo que la gente cree.
y cada año puede descubrir todo lo que puede servir la literatura, porque lo tiene todo. Todo lo que tiene la filosofía, las ciencias sociales, y además en bonito, en la mejor forma, como cuento, como poesía. Hay un quid en el humanismo que empieza hace ya más de 2000 y tantos años, ¿no? Es fundamental, como asunto cultural, espiritual, el conocerse a sí mismo, eso que viene de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Y el doctor Salomón Lerner también dijo algo muy atinado de este conócete a ti mismo, que es conócete en tus defectos, reconoce tus defectos, sea autocrítico, analiza, ¿no? Con ayuda o sin ayuda, busca el fondo de tus problemas, no es solo echarte en el diván del doctor Freud. Salomón Lerner decía, la educación como descubrimiento de nuestra humanidad debe ser llevada a cabo por uno mismo. Esto significa que es uno, en su esfera más íntima, el que debe terminar descubriéndose como pieza insustituible de una historia compartida. La idea republicana, por ejemplo. La realización humana requiere de un proceso de autodescubrimiento y despliegue de nuestras posibilidades y capacidades, porque humanismo es, tienes que educarte completo, sentimientos, inteligencia, razón, cuerpo, físico, emoción, todo tiene que madurar, todo tiene que educarse integralmente, ¿no? Creo que esa es la idea. La realización humana requiere de un proceso de autodescubrimiento. Cuando hablamos de reconocer a otro, nos estamos refiriendo a reconocerlo como ser singular, único e irrepetible. Eso somos, personas, seres singulares, únicos e irrepetibles. Por eso, muera un judío o mueran 6 millones, es igual, ¿no? Es igual. Es igual de grave, quiero decir. ¿Qué es culto? Entonces, culto no es el ratón de biblioteca, ese es erudito, informado, lo que quieran. Un almacén, un disco duro, eso es erudito. Culto no es el que lee mucho, sino el que sabe lo que lee y lo utiliza prácticamente para conocerse y reconocerse y cambiar y mejorar. Porque cuando se conoce uno, conoce sus problemas, los puede resolver, como cuando se le malogra el auto, tiene que ver qué pasa, ¿no? Igual, tienes que reconocer tus defectos, tus limitaciones, tus trous noirs, como dicen los franceses postmodernos, tus huecos negros, ¿no? Reconocer de verdad, no de la lengua para afuera, y eso significa superarlos, aunque sea en años, superarlos, y estar libre de trabas para desarrollar tu humanidad, toda tu humanidad. Dice, esta parte es increíble porque no la dicen liberal, o un ateo liberal o agnóstico como el que habla. Cuando hablamos de reconocer a otro, nos estamos refiriendo a reconocerlo como ser singular, único e irrepetible. Nos estamos refiriendo a reconocerlo en su diferencia. El gay, el judío, el negro, la mujer, etc. En su diferencia, ¿no? Precisamente la democracia no es un sistema de mayorías o para las mayorías, sino precisamente para las minorías. Se ha inventado para las minorías. Culto, entonces, es, que la palabra viene cultivo, es el que se cultiva. Así como el escultor hace, ¿no?, una estatua, el artista de la vida se esculpe a sí mismo, va mejorando y mejorando y mejorando todo lo que puede y aprendiendo y cambiando toda su vida. Eso es, creo, humanismo. Entonces, culto es el que se autoconoce y el que se autotransforma. Y para eso no se necesita ser inteligente, felizmente, sino tener coraje, tener valor, atreverse a mirar en el espejo las cosas feas que todos tenemos. Ortega y Gasset decía, cultura general. ¿Cómo se puede decir cultura general? Dice, es un absurdo. Lo absurdo del término, su filisteísmo, o sea, digamos, revela su insinceridad. Cultura referida al espíritu humano y no al ganado o los cereales no puede ser sino general. No se esculpe en física, en matemáticas.
Al usar este término cultura general, se declara la intención de que el estudiante reciba un conocimiento ornamental y vagamente educativo en su carácter de exigencia. Yo no creo que sea posible en nuestras condiciones esperar las unidades, porque es imposible, no es realista, no es económico. No por eso tenemos que dejar de intentarlo con toda la fuerza y con toda la pasión. Al menos creo que vale la pena luchar en esta Universidad de San Agustín por el renacimiento de las humanidades que alguna vez fueron muy buenas en esta misma universidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Valdivia Cano y creo que esta magnífica conferencia puede suscitar por lo menos un breve diálogo de parte del público asistente. Tenemos una pregunta de la señorita. Bueno, le agradezco la ponencia, realmente ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Creo que son muy pocos los espacios y los momentos que tenemos para tener este tipo de diálogo con ustedes. Y mi pregunta es, si es que el hecho de que las humanidades hayan sido dejadas de lado a lo largo de estos años, obedece también a otros intereses, de pronto unos intereses bastante obvios, el tener a alumnos que piensen, que sean capaces de analizar, que tengan pensamiento crítico, además que tengan sensibilidad. Creo yo que también es parte de la formación de otro tipo de ciudadanos. Entonces, ¿considera usted que también hayan intereses económicos quizá para que se evite que la formación de nuestros estudiantes no tengan por lo menos estos 2 años importantes en su formación en cuanto a las humanidades? Sí, puede ser, habría que comprobarlo, pero yo recuerdo que en esa época decían, ¿para qué humanidades si el abogado va a litigar? ¿Para qué literatura si el abogado va a litigar? ¿Para qué antropología si el abogado va a litigar? ¿Para qué filosofía? Y eso sí ha sido grave. Ahora, probablemente haya sido, yo no sé si ha habido un plan diabólico, pero sí coincide, ¿no? Coincide, no sé cómo. Pero creo que hay la idea de la especialidad, más que mala intención o algo programado diabólicamente para que desaparezcan las humanidades, más bien eran las ideologías que son más poderosas que la misma verdad, ¿no? Por ejemplo, la ideología positivista, que quiere que todo sea ciencia, el derecho ciencia, la filosofía ciencia, todo es ciencia. Esa filosofía, en derecho, por ejemplo, ha empobrecido la carrera. Al final, la gente piensa que ser abogado es conocer la ley y punto. Y no hay nada más casi que eso, por eso está muy pobre. Entonces, esa ideología cientificista, con la ideología de la especialidad, ha hecho que todos sobrevaloren la especialidad y dejen de lado lo que no es especialidad. Y ahí es donde han ido las humanidades, ¿no? Y también hay algo de esto, de lo económico, con esta ideología del mercado, que hay que producir profesionales para el mercado. Pero yo quiero darle una buena formación, no me importa si el mercado necesita gente como yo, ¿no? Pero quiero darle una buena formación humanista. El estudiante peruano tiene derecho, sea económico o no sea económico, sea moral o no sea moral, ¿no? Creo que esas son razones muy pobres. Las razones económicas, cuando tratan de asuntos académicos, educativos, son de última categoría, son lo último que hay que ver. Lo primero que hay que ver es qué es lo que conviene educativamente, no económicamente. Juan Carlos, tú y yo nos hemos encontrado últimamente en estas reuniones para la implementación de la nueva ley universitaria que acaba de darse en el Perú. Sabemos que ahora hay un año de estudios generales, de estudios de este tipo, ¿no? Que estás pidiendo. Antes eran 2, ahora va a haber solo 1. Y está en discusión qué cosas se debe hacer, ¿no? En ese
ciclo de estudios generales. La idea de que se necesita una formación humanística como base para después realizar los estudios profesionales tiene muchas interpretaciones hasta donde yo he podido ver. Está la señorita esta que vino a ilustrarnos y a decirnos: ustedes los literatos van a tener que reinventarse, ¿no? Esa era su opinión. Nuestra asesora, nuestra tutora enviada por la Asamblea Nacional de Rectores, en su idea, en su concepción de la nueva universidad, la nueva ley, etcétera, pues las ciencias sociales y las humanidades deberíamos ver la manera de insertarnos en el mercado, de vender algo, ¿no? El vicerrector, en su primera exposición, nos ha dicho casi lo mismo. Su visión es la de, no de un sistema capitalista que necesita modernizarse, actualizarse, etcétera, etcétera, sino de una sociedad del conocimiento y la información, ¿no es cierto? Un eufemismo que evita, yo creo que astutamente, plantear el meollo del problema, que es este nuevo tipo de capitalismo posmoderno, tardío o globalizado, lo que se quiera, para el cual precisamente las humanidades son un obstáculo, ¿no? Porque las humanidades son defensa de Conga, defensa de la filosofía que no vende nada, defensa de la literatura, que son puros sueños, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, yo echo de menos en tu exposición, en la anterior de Teresa, en la de nuestro distinguido visitante, en la del vicerrector, este aspecto que me parece que tiende a ser evitado, ¿no? Tiende a poner, yo creo, frases eufemísticas respecto a un problema que, desde mi punto de vista, es el fundamental, que es la concepción de sociedad, de sistema educativo, etcétera, de ética, de ecología, que ha impuesto en este último periodo, en estos últimos 30 o 40 años, el capitalismo, este nuevo modelo de capitalismo bárbaro, un capitalismo que está regresando a los primitivos tiempos de la acumulación del capital, ¿no? Entonces, comparto contigo la mayoría de lo que has dicho. Sobre los griegos tengo severas dudas, porque los griegos no conocían la palabra ni siquiera humanismo, ¿no? La palabra humanismo se inventa en el siglo XVII recién, ¿no? Pero en general echo de menos este aspecto, creo, ¿no? Como que es rehuirle el cuerpo a un problema que es demasiado grande, demasiado espinoso, ¿no? Y que es, yo creo, el fundamental responsable del problema, de la crisis, ¿no? Este nuevo capitalismo, este capitalismo postmoderno, el capitalismo ya no de los bienes de consumo, sino de los bienes imaginarios, el que crea la demanda por vía del deseo, el que está liquidando la ecología, el planeta, ¿no? Está transformando la subjetividad de los seres humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Te reclamo eso. Creo que eso debió ser un punto más en tu brillante exponencia. Sí, hay muchas cosas, pero ¿cómo se manifiesta esto en la pedagogía? Porque creo yo más en los problemas internos que en los problemas. También influye, por supuesto, ¿no? El sistema capitalista, ¿cómo no va a influir? Pero hay universidades que están bien y otras que están mal dentro del mismo sistema. Creo que depende más de lo que pasa al interior de la universidad, ¿no? Por supuesto que esta tendencia es mundial, universal, de producir personas para que puedan llenar los huecos del capitalismo y lo que necesita el capitalismo. Y ahora lo dicen, el mercado necesita esto.
entonces hay que abrir la facultad de texto porque el mercado necesita. Eso es un lenguaje de mercado, ¿no es cierto? Es un lenguaje de San Camilo, de mercado San Camilo, no es un lenguaje académico, universitario que se preocupa. Creo que la tecnologización de la educación, ese es uno de los males terribles, porque ese es el pretexto que están utilizando para no hablar ya nada de humanidades, ¿no? Es cómo llenas los estándares, cómo llenas los currículos, 80 técnicas para evaluar, le llaman tecnología educativa, y con los años ha desaparecido las humanidades, solo se ha quedado la tecnología educativa. O sea, los pedagogos solo salen como técnicos, justo lo que denunciaba Salón, pero técnicos, no digo buenos, pero solo salen como técnicos, ¿no? En educación. Ese es el bárbaro moderno, como decía Ortega. Sin humanidades, ¿qué es un pedagogo que solo sabe toda la cuestión tecnológica, ¿no? Y ahora justamente eso está pasando en las universidades. Se están preocupando porque llenemos miles de informaciones y de papelitos. Yo le digo, ¿y para que mejore la investigación qué vamos a hacer? Eso no les preocupa, o sea, no les preocupa cambiar las facultades, sino obedecer y cumplir con los llenados, que ya el otro día estuve 2 días y ya no puedo más, no quieren cambiar. Entonces, creo que el capitalismo influye, pero más los profesores escolásticos que politizan la educación, ¿no? Que están por conveniencia, porque están bien, por sobones, pero ¿quién está por la educación? Muy pocos. Por eso creo que es un utopía esto de las humanidades. Supongamos que aprueban 2 años de humanidades. ¿Quién enseña? Digo, bueno, quizás habría que unirnos los que estamos por las humanidades y trazar un plan, ¿no? De cómo se podrían formar profesores de humanidades, pero que sean humanistas ellos, ¿no? Porque si le hacen un curso humanista a alguien que no es un humanista, que es lo que está pasando ahora, odian, los chicos terminan odiando esos cursos. A veces cursos como literatura pueden ser muy odiosos como matemáticas. Es un punto de vista, yo creo que eso es genial porque lo que estamos acá planteando son puntos de vista, ¿no? Me atrevo a decir que es penoso la intervención que quiere decir que el nivel de facturación de un escritor es el nivel de su calidad, ¿no? O sea, Sergio Barbarén entonces es un excelente escritor porque el Delfín factura 50 millones de ejemplares. A mí me parece realmente penoso y me hubiera gustado dar mi opinión cuando fue pertinente darla y no 4 horas después, ¿no? Porque también no creo que sea tan correcto. Pero, profesor Valdivia, y lo digo con conocimiento de causa, cuando uno se inclina por la literatura o por el arte o por la filosofía o por el derecho, también hay un vacío grande en la formación del humanista. Yo estoy seguro que muchos de los que se dicen humanistas no podrían resolver una regla de 3 simple, o mucho menos desarrollar siquiera algún principio de la termodinámica. Entonces, probablemente no le falta al humanismo tradicionalmente conceptualizado un poco de ciencia. O sea, es necesario realmente que el humanista, así como los chicos de ingenierías detestan el curso de comunicación oral y escrita, los alumnos de literatura no pueden hacer nada con un curso de cálculo infinitesimal 1, o sea, estamos, creo, muy divorciados entre el humanismo y la ciencia. En Derecho, por ejemplo, el curso de Matemáticas es un curso horrible para el 99% de alumnos de Derecho. Y creo que ese vacío no se ve, o sea, no se ve en sentido contrario. El humanista está absolutamente alejado de las ciencias duras, y pienso yo que son fundamentales para desarrollar el pensamiento ordenado. Es decir, el positivismo tiene también una razón de ser. Quisiera saber su opinión. Bueno, es que también el problema es la palabra ciencia, que es polisémica, ¿no? Que hay varios sentidos. Entonces, si la ciencia es una disciplina, supongamos, es una hipótesis, cognitiva del conocimiento y especializada, la matemática no le va a servir de mucho a un abogado. Mucho más le va a servir filosofía del derecho, historia del derecho, argumentación jurídica. Eso le va a servir mucho más. Ahora, supongo que le servirá para algo la matemática, pero es tan poco que yo creo que no vale la pena. Ahora, si la ciencia es una disciplina cognitiva, analítica, reductiva, como decía Manuel Sacristán, un marxista muy inteligente que murió lamentablemente hace muchos años, la ciencia es muy limitada. Si es que nos referimos con ciencia a una
cierta disciplina moderna, ¿no? Como la química, la física, tiene sus límites, solo sirve para ciertas cosas. No es la gran maravilla que se ponía por encima de la filosofía, de la religión, del arte, cuando el positivismo era muy influyente, mucho más que ahora todavía, que se le llamaba cientificismo, ¿no? Yo diría que, además, la ciencia ya no está al alcance, creo, de nosotros, sí, lamentablemente. Además, hay problema político, de seguridad del Estado, es millones de millones, supongo, que se juegan de dólares con los datos científicos actuales. Por eso no creo que los datos se difundan, ¿no? Pero no me parece tan necesario, digamos, estar al día en física, por ejemplo, en química, para ser un humanista. Por supuesto que sería un humanista más completo, pero creo que filosofía, literatura, sí son cosas que le puede servir a todo, incluso al que no es universitario, ¿no? Por supuesto que lo ideal sería, pues, como pasaba antes, ¿no? Que había grandes matemáticos, Pascal, por ejemplo, gran matemático y un filósofo de primerísima calidad, pero tal vez ya no podemos, ¿no?